Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí por la gracia de nuestro Señor para este nuevo estudio bíblico, miércoles 4 de noviembre. Y le damos gracias a nuestro Señor porque nos ha dado esta nueva oportunidad de estar nuevamente aquí con su palabra. Como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las plataformas por las cuales transmitimos estos estudios bíblicos, que son YouTube, Facebook y latierraprometida.org. Y a través de ella el Señor nos ha permitido poder estar siempre comunicados a través de estas plataformas y poder llevar su palabra. Así que gracias le damos al Señor, gracias le damos a cada uno de ustedes que cada miércoles nos permiten entrar a sus hogares. Y como todos saben, los hacemos desde aquí del Ministerio Hispano en la Tierra Prometida en Fernandina Beach. Y el Señor en este tiempo de dificultades nos ha dado la oportunidad de tener este medio para poder estar siempre comunicados, así que gracias le damos a Él. Gracias también que estamos llevando a cabo los estudios los días domingo, ahora con las puertas del templo abiertas, y a través de ese día podemos estar reunidos, podemos estar conviviendo, siempre teniendo ciertas precauciones y cuidándonos, pero gracias al Señor hemos podido llevar adelante eso. Así que aquellos que nos ven aquí en Fernandina, los invitamos para que puedan estar aquí los días domingo a partir de las 5 y poder alabar a nuestro Señor. Así que no se olviden, próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a, como siempre, comenzar leyendo un salmo. Hoy vamos a leer una parte del Salmo 71. Vamos a leer 71, 15 en adelante, el cual dice, así dice: Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua, hablarán también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén. Y este es el salmo que teníamos en este día, y como siempre damos gracias a nuestro Señor que nos ha dejado este libro en el cual nos podemos instruir, en el cual nos podemos alimentarnos cada día y podemos recibir sus enseñanzas. Así que para eso estamos nuevamente aquí este miércoles, para que a través de la palabra que el Señor ha puesto hoy delante de nosotros, Él pueda enseñarnos algo nuevo, pueda ayudarnos en nuestras situaciones, en nuestras dificultades, en lo que estemos pasando, porque el Señor conoce, sabe lo que necesitamos, conoce nuestro corazón, nuestra mente, y Él está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Así que no nos cansamos de agradecerle a Él por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros, y por darnos esta oportunidad de poder recibir su palabra cada miércoles, como dije anteriormente. El día de hoy me va a tocar a mí traer el estudio, así que desde ya le doy las gracias a cada uno de ustedes que han tomado de su tiempo para estar ahí, ya sea en sus hogares presentes, escuchando y siguiéndonos. Y bueno, los invitamos para que se pongan cómodos ahí. Aquellos que nos van a acompañar con la Biblia, tengan una Biblia y para poder apuntar los versículos. Así que, como siempre, le pedimos al Señor que sea Él quien dirija nuestros pasos. Vamos a comenzar primeramente en oración para que invitar al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea quien nos toque en esta noche, quien nos hable y quien ponga delante de nosotros eso que necesitamos, las palabras que necesitamos. Así que vamos a pedirle a Él en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado, Padre, de poder estar reunidos, unidos a través de este medio, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Padre, que tú has apartado, Señor, para que estemos delante de ti, Padre. Y te pedimos, Señor, en este día, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor, que tu santa palabra, esa palabra, Señor, que tú has puesto delante de nosotros en este día, Señor, sea la que edifiques nuestras vidas
que toque nuestros corazones y nuestras mentes, Padre. Sabemos y creemos, Señor, en esas promesas que tú nos has hecho, Padre. Y mientras tanto perseveramos cada día, Señor, para poder seguir adelante, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu, Señor, esté de continuo delante de nosotros, Padre, que seas tú, Señor, quien obres en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Te damos las gracias de ya, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, por darnos, Señor, esta nueva oportunidad, por darnos vida, Señor, y permitirnos estar presentes una vez más, Señor, todos unidos, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, y de ya te agradecemos, Padre, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así que en este día tenemos unos versículos aquí para leer, para poder meditar en ellos y bueno, como dije anteriormente, a través de lo que el Señor pueda mostrarnos en este día, tener un poquito más de entendimiento, una ayuda para nuestras vidas. Sé que todos estamos pasando por distintas situaciones, distintas dificultades, pero la solución está aquí, la solución la tiene el Señor, la solución está en su palabra, en escudriñar su palabra y poder recibir esos mandamientos, esos consejos que Él tiene para nosotros. Así que los invitamos para que prestemos atención un momento, un tiempito, apartemos para esto cada miércoles, estar pendiente de cada estudio que estamos transmitiendo, para poder recibir esa palabra, porque la necesitamos todos en general, necesitamos su palabra a cada día, en todo momento, en todo tiempo, y si nos descuidamos, pueden pasar muchas cosas de las cuales después nos podemos arrepentir, pero esperemos que el Señor nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder perseverar en su palabra, poder luchar cada día, y aunque muchas veces no tengamos ganas, no tengamos intenciones de escuchar su palabra o de recibir una palabra, una ayuda, el Señor sea quien abra las puertas para que nosotros podamos recibir esa palabra que necesitamos. Amén. Hoy vamos a leer San Mateo 16, 21 al 25. Vamos a leer esa parte para comenzar este estudio. San Mateo en el Nuevo Testamento, al comienzo. Ahí vamos a ir al capítulo número 16, versículo 21 al 25. Amén. Aquellos que tengan su Biblia pueden buscarla, y los que no, va a estar en la pantalla los versículos. Así que vamos a comenzar leyendo estos versículos y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos guíe en esta noche. Dice San Mateo 16, 21, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Amén. Así que vamos a repasar estos versículos que hemos leído en este día, y después vamos a agregar unos más, pero principalmente poder ver qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí, estaba hablándole a sus discípulos. Así que basados en lo que acabamos de leer y según lo que encontramos aquí en el relato del libro de Mateo, Jesús en esta última parte del capítulo 16 comienza a preparar a sus discípulos para su muerte. Comienza a decirles, comienza a declarar, como dice ahí, a sus discípulos lo que le iba a suceder. Entonces, Él comienza a prepararlos para su muerte, esa muerte que Él sabía que era algo inevitable, pues ese había sido el plan de Dios al enviarlo a esta tierra. Amén. Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder, todo lo que Él tenía que padecer. Él conocía, Él sabía la voluntad del Padre, sabía a qué lo había enviado, y comienza a decírselo a estos discípulos que Él había elegido. Jesús había convivido en esta tierra, había enseñado y había preparado a sus discípulos durante estos años de ministerio para que pudieran proclamar su evangelio cuando Él no estuviera
físicamente en esta tierra. Entonces, Jesús tenía ese trabajo, podemos decir, de prepararlos a cada uno de ellos para que ellos pudieran entender, pudieran conocer la voluntad de Dios y principalmente que luego pudieran compartirla con los demás, porque ese era el propósito de nuestro Señor. Y así es el propósito de hoy en día para nosotros. El Señor nos llama, nos rescata, nos prepara para que nosotros podamos compartir lo que nosotros aprendemos o recibimos con otras personas y también pueda el Señor suplir las necesidades de esas personas que tristemente hoy en día vivimos en un mundo en el cual está tan convulsionado que pasamos y vemos muchas situaciones tristes, desagradables. No quiere decir que el mal nunca haya existido, porque desde un principio existió el mal, pero hoy vivimos en tiempos muy difíciles. Entonces Jesús los preparaba y en la parte anterior de este capítulo vemos cómo Jesús en una conversación le pregunta a ellos quién realmente creían ellos que Él era. Un poquito más ahí atrás, en Mateos 16, 13, Jesús tiene una conversación con ellos, con los discípulos. Dice el número 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces en esta conversación Jesús podemos decir que Jesús quería asegurarse que las enseñanzas que Él le había compartido a ellos la habían recibido y bueno, le pregunta primeramente qué decían las demás personas de Él, quien decía que unos decían que era Elías, otros decían que era un profeta, que era un maestro, y le pregunta a ellos quiénes realmente, qué pensaban ellos, quién era. Entonces Pedro ahí fue el que habló como siempre y como tantas veces lo hemos escuchado en los relatos de los evangelios. Pedro era siempre el que estaba ahí hablando y muchas veces hablando un poquito de más, pero él siempre estaba. Entonces Pedro aquí afirmó ahí saber quién realmente era Jesús. Y como podemos ver, ellos habían recibido las enseñanzas de Jesús y sabían quién realmente él era y quién lo había enviado. Pero lo que aún ellos no sabían era lo que Jesús tenía que padecer para que se consumara, para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús aquí le confiesa lo que le sucedería más adelante y como vemos ahí, según la respuesta de Pedro, ellos no podían ver o entender más allá de lo natural, pues como Jesús les dijo, ponían su mirada en las cosas de la tierra y no en lo espiritual. Amén. Jesús estaba compartiendo con ellos lo que le iba a suceder más adelante, lo que iba a padecer, pero Pedro fue el que un poquito aquí atrás había, podemos decir, había confesado quién realmente era Jesús, pero cuando leemos ahí en el 21 en adelante, vemos que quizás Pedro tuvo un pensamiento o algo que no tendría que haber dicho y eso muchas veces leemos estas historias y nos confunde quizás un poquito. Entonces Jesús les confesó acá claramente que Él debía de morir y no solo eso, sino que tendría que padecer mucho, pero también les confesó que al tercer día resucitaría. Si miramos ahí detenidamente, vemos que la primera acción o acto que Jesús nombra es su muerte. Y luego Él dice que resucitaría al tercer día. Todos sabemos que la muerte física pone fin a un tiempo, a un ciclo o propósito. Es el fin de cualquier esperanza aquí en la tierra, para cual mayormente nos cuesta prepararnos, ¿no? Prepararnos para la muerte o poder asumirla. Pero también entendemos que la resurrección es volver a vivir. Amén. Así que a través de esto podemos comprender que resucitar es mejor
que morir. O sea, la resurrección es mejor que la muerte, como dije anteriormente. La muerte física siempre trae consigo muchas preguntas, muchas cuestiones difíciles de poder asumir, principalmente para aquellos que no conocen de Dios o que no tienen una relación con Dios. En cambio, para los que tenemos una relación con Dios, sabemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, y sabemos que bueno, la muerte puede llegar en cualquier momento, y normalmente estamos preparados. Sé que si preguntamos, nadie va a querer morir el día de mañana, pero no sabemos cuándo nos va a tocar. La diferencia es que sabemos el propósito que tenemos aquí en la vida y sabemos qué nos espera en un futuro. Entonces eso es lo que muchas veces nos ayuda a tomar la muerte de otra forma. Tristemente aquí sus discípulos no vieron eso. Ellos vieron lo que Jesús les nombró primero. Ellos aquí, bueno, principalmente, como dije anteriormente, fue Pedro quien habló aquí, pero sabemos que los discípulos en otras historias también no estaban de acuerdo en que Jesús tenía que morir y que tenía que padecer y esas cosas, y siempre trataban de persuadirlo para que no fuera a distintos lugares en los cuales lo perseguían o trataban de matar. Y como ahí se nota, o podemos darnos cuenta nosotros, ellos no creían en la resurrección verdaderamente, o no tenían su fe realmente puesta en Dios, el creador del universo. Así que aquí vemos cómo Pedro y sus discípulos, que eran personas que habían convivido con Jesús por mucho tiempo, por estos años, 3 años más o menos, lo que duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra, desde que Él los llamó, convivió con ellos, los preparó y vieron tantas cosas. Y ellos tenían dudas, tenían cosas que no entendían, que no comprendían. Así que esto, si los comparamos con nuestra vida, vemos cosas muy similares, y como dije anteriormente, más en estos días en los cuales estamos pasando por distintas situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados, porque tristemente nos habíamos acostumbrado más en este país, ¿no?, a situaciones en las cuales teníamos una vida bastante tranquila, en la cual trabajábamos, hacíamos nuestras cosas, y de ahí no había muchos cambios, pero ahora con esta pandemia y todo ha traído muchos cambios a nuestras vidas, muchas situaciones en las cuales, bueno, Dios nos ha mostrado muchas cosas. Dios realmente nos ha mostrado quiénes estaban preparados y quiénes no estaban preparados, y eso es lo que pasa cuando nos acostumbramos o nos ponemos cómodos a ciertas situaciones. El Señor tiene que enviar ciertas dificultades, pruebas a nuestras vidas para el Señor mostrarnos que realmente no estamos preparados como deberíamos estar, deberíamos estar, sino que estamos viniendo a la iglesia, estamos concurriendo a los estudios, a los que sea, pero muchas veces es por costumbre o por comodidades, pero cuando las cosas se ponen más difíciles se nos complica. Y entonces eso es lo que sucede. El problema es que cuando viene una situación adversa a nuestras vidas, no nos deja ver más allá de esa situación momentánea. Tenemos la promesa, pero aún no creemos en ella, y así la situación momentánea no nos deja ver la solución eterna que el Señor tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que sucede muchas veces. Nosotros conocemos, sabemos de las promesas que el Señor tiene para nosotros, sabemos que el Señor tiene una solución para cada problema, pero muchas veces las situaciones llegan y no nos dejan ver más allá de lo que está pasando en ese momento, no nos dejan ver el por qué la situación llega a nuestras vidas, el por qué pasa, y nos desanimamos o hacemos ciertas cosas que no deberíamos hacer. Así que aquí Pedro, al escuchar que Jesús tenía que ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los escribas, de los sacerdotes, de las autoridades, le comenzó a recriminar a nuestro Señor que no permitiera que eso sucediera. Amén. Pedro aquí estaba tratando de convencerlo para que no fuera ahí sabiendo que iba a padecer lo que iba a padecer. Entonces Jesús sabía que ese era el plan de Dios, y aunque llegado el momento su carne lo invitaba a apartarse de ese plan, Él siempre estuvo dispuesto a llevarlo adelante, porque ese plan era la voluntad de Dios. Amén. Jesús sabía a qué lo había enviado el Señor a esta tierra. Jesús sabía lo que tenía que llevar a cabo, y como dije anteriormente, Jesús era hombre como nosotros,
de carne y hueso, y él padecía y él sentía sentía dolores, sentía sufrimiento, sentía tantas cosas que padeció. Y muchas veces la carne trataba de desviarlo, pero él había venido decidido a cumplir con el plan de Dios y estaba dispuesto a pasar por lo que tuviera que pasar, siempre y cuando fuera la voluntad del Padre. Pero vemos, perdón, vemos que aquí el enemigo estaba usando a Pedro. Pedro era uno de los discípulos líder, podemos decir, que sabía perfectamente quién era Jesús, pero las circunstancias no le permitían ver más allá. Pedro en este momento estaba siendo un estorbo o una mala influencia para Jesús y el plan de Dios. Amén. Esto era lo que pasaba en este momento. Pedro era un discípulo de Jesucristo y los demás, y estaban, podemos imaginarnos, estaban para ayudarlo, pero en este momento, quizás sin darse cuenta, quizás por las circunstancias, estaban siendo un estorbo. Dice el número 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Entonces ahí vemos cómo Jesús le habla a Pedro. Jesús sabía muy bien que no era Pedro el que estaba hablando ahí, sino que era el enemigo, que era Satanás, que se había apoderado de él para usarlo en ese momento, en ese tiempo, para, podemos decir, desanimarlo a Jesús o tratar de que el plan de Dios no se llevara a cabo, como siempre el enemigo luchó desde un comienzo. Cuando Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás, y Satanás le ofreció muchas cosas. Todos, me imagino la mayoría, conocemos esa parte donde habla sobre las tentaciones de Jesús. Entonces aquí el enemigo está usando a Pedro. Entonces nosotros no dejemos que las circunstancias cotidianas nos separen de la voluntad de Dios, ni mucho menos seamos un estorbo para aquellos que quieren cumplir con la voluntad de Dios, como aquí y quizás inconscientemente lo hizo Pedro. Amén. El enemigo va a usar cualquier momento, situación o persona para impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Así que debemos de estar atentos a las circunstancias que se nos presenten y también preparados para poder ayudar a aquellos que se encuentren en situaciones adversas y llegado ese momento su fe se debilite. Amén. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces, y como dije anteriormente, quizás no sea nuestra intención, pero la situación o el momento, el enemigo nos usa para desalentar a un hermano, para desalentar a ciertas personas que están tratando de llevar el plan de Dios, y aunque muchas veces no estemos de acuerdo, no entiendamos lo que ellos están haciendo con nuestras palabras, con nuestras situaciones, acciones, podemos desalentarlos o podemos llegar a ser un estorbo para ellos, y eso no creo que nadie quisiera llegar a hacerlo. Como dije anteriormente, muchas veces lo podemos hacer inconscientemente, sin darnos cuenta, porque nos dejamos llevar por los pensamientos, por las situaciones, y no debe ser así. Amén. Jesús los preparó primeramente para luego advertirles sobre los padecimientos que Él sufriría. Amén. Jesús primero habló con ellos, se aseguró de que ellos supieran quién era Él, y luego les comienza a declarar lo que Él iba a padecer. Cuando no estamos maduros en la fe, se nos hace difícil vivir situaciones adversas, pero cuando estamos maduros y tenemos conocimientos, sabemos que esas situaciones son parte de la vida de un cristiano, y ellas son las que nos ayudan a crecer. Amén. Cuando tenemos poco conocimiento, tenemos poca fe, esas situaciones se nos hacen difíciles, esas situaciones adversas se nos hacen difíciles sobrellevarlas, pero en cambio cuando tenemos el conocimiento y sabemos que hemos sido advertidos a través de Jesús, a través de la palabra de Dios, que vamos a tener que padecer situaciones adversas, dificultades, pruebas, eso nos hace más llevadero, y realmente esas son las que nos hacen crecer y nos hacen mejores cristianos. Cuando uno
hace un curso de cierto estudio, cierta profesión, se va a encontrar en un tiempo en el cual va a recibir la enseñanza y luego van a venir las pruebas, podemos decir, en las cuales uno va a recibir la calificación, uno va a ser probado para ver si realmente aprendió o no aprendió, hasta qué conocimiento tiene. Y aquí sucede lo mismo, el Señor nos prepara, el Señor nos habla, nos guía, nos educa, y luego vienen las pruebas, luego vienen las situaciones que son las que demuestran cuánto aprendizaje nosotros tenemos, cuánta fe nosotros tenemos, cuánto hemos crecido. Y así es la vida normalmente, como dije anteriormente, la vida natural y la vida espiritual. Aunque aquí quizás se lleva a cabo las pruebas a cabo de situaciones difíciles o situaciones adversas, porque ahí es cuando realmente nosotros podemos decir o podemos demostrar si realmente amamos a Dios o no lo amamos, o solo estamos por las comodidades que nos pueda brindar o por las promesas que nos haya hecho. Amén. Y en ese momento vemos cómo podemos decir que la falta de fe de Pedro fue la que lo llevó a esta situación. Esa falta de fe también lo llevó a Pedro a dudar y comenzar a hundirse cuando Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas. Hay una historia que la encontramos ahí también en Mateo, en la que Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre el agua, y Pedro le pide que lo invite y Jesús lo invita, pero comienza a dudar Pedro y se comienza a hundir. También esa falta de fe fue la que lo llevó a negarlo a Jesús 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Es una historia muy conocida, cuando Jesús fue arrestado para ser juzgado y crucificado. Todos sus discípulos desaparecieron, se fueron, se asustaron, y Pedro siguió de cerca, trató de seguirlo, y cuando lo reconocieron, él lo negó, dice que lo negó 3 veces, Jesús le había advertido y así sucedió. Pero también estos episodios fueron lo que lo hicieron más fuerte y le dejaron una gran enseñanza. Amén. Así fue como el Señor preparó a Pedro, como preparó a sus discípulos. Como dije anteriormente, tenemos la mayoría de las historias son de Pedro, aquí encontramos en las cuales el Señor le enseñó de esta forma. Pedro pasó por ciertas situaciones para poder aprender. Así también va a ser de nosotros. La mayoría de nosotros conocemos el discurso que Pedro hizo luego de haber recibido el Espíritu Santo, en el cual dice su palabra que aquel día se bautizaron unas 3.000 personas. Esto sucedió y está escrito en el libro de Hechos, cuando Jesús muere y resucita y se va al cielo. Ellos quedan aquí en la tierra y luego viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que le dio la enseñanza, les abrió la mente, el entendimiento, y empezaron a comprender tantas cosas que el Señor le había enseñado un tiempo atrás y no lo podían entender. Y aquí, en este primer discurso, fue cuando se notó, se pudo ver el aprendizaje de Pedro y todo lo que él podía hacer por la obra de Dios. Como dice ahí, en un día se entregaron, se bautizaron unas 3.000 personas. Así que no dejemos que esas circunstancias de poca fe nos aparten de la voluntad de Dios, sino que esos acontecimientos sean lo que nos hagan más fuerte y nuestra fe se multiplique. Amén. Lo que sucede normalmente es que viene una prueba de fe, una aflicción o algo, y lo primero que hacemos es apartarnos de Dios, y las pruebas, las aflicciones no son para apartarnos de Dios, sino que son para que nosotros podamos crecer y podamos aprender. Así que no dejemos que esas situaciones nos aparten de Dios, sino que esas situaciones nos hagan más fuerte y fortalezcan nuestra fe, porque ahí es cuando vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. En cambio, de la otra forma, lo único que vamos a lograr es perjudicarnos nosotros mismos, porque el Señor va a pretender hacernos crecer, hacernos más fuertes, pero nosotros vamos a, podemos decir, marchar hacia atrás en vez de marchar hacia adelante. Entonces, Jesús preparó a sus discípulos para el camino que vendría. Les habló de los padecimientos y sufrimientos que a él le acontecerían, y luego de haberlos preparado y advertido, les habló de los que tendrían que padecer y sacrificar por la causa de Dios. Amén. Vemos en esos versículos ahí un poquito más adelante, dice entonces en el 24, dice 16, 24, dice entonces Jesús
Dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Estas son palabras que quizás suenen un poquito fuertes cuando nosotros las encontramos en la Biblia y la leemos la leemos y muchas veces no tenemos el conocimiento o el entendimiento para entender estas palabras, porque me imagino son pocos los que sin tener conocimientos están dispuestos por seguir a alguien, negarse a sí mismo, como dice ahí, tomar su cruz cada día, perder su vida. Son cosas que muchas veces las leemos a la ligera y eso nos hace dudar un poquito, nos hace alejarnos, nos hace pensar que nosotros no estamos aquí para sufrir, sino que estamos aquí para otra cosa y no tenemos el entendimiento para poder comprender esas palabras, podemos decir, tan fuertes que el Señor Jesús hizo a sus discípulos en ese tiempo, pero son palabras que hoy en día se aplican a nuestras vidas porque así también debe ser. Muchos se han olvidado de que en aquel tiempo seguir a Jesús significaba arriesgarse a morir cada día, significaba ser encarcelado, maltratado, y se han acostumbrado a las nuevas enseñanzas que vemos hoy en día, en la cual servir al Señor significa tener bienes materiales, estar cómodos, estar una vida de lujos y hasta placeres podemos ver, y se han olvidado de lo que realmente es o cuesta seguir a nuestro Señor. Y eso es lo que hoy en día tristemente está haciendo que muchas personas se pierdan, muchas personas se desvíen, muchas personas conocen a Jesús con estas enseñanzas y realmente no saben, no han recibido la verdad y tristemente están perdidos, podemos decir, por las enseñanzas que han recibido. Pero cuando nosotros tomamos un poquito de nuestro tiempo y tratamos de buscar en la palabra de Dios y buscar enseñanzas que realmente puedan tocar nuestro corazón o puedan cambiar nuestra mente, nuestra forma de ser, nos damos cuenta de que hay que sacrificar, hay que dejar muchas cosas, hay que padecer, hay que sufrir, pero es algo que tiene una gran recompensa, podemos decir. Amén. Jesús no estaba ahí para obligarlos a que lo siguieran. Jesús los estaba invitando. Dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. Igualmente, hoy en día Él no nos obliga, Él nos hace la invitación. La diferencia está en el que está siempre dispuesto o en el que siempre tiene una excusa. Amén. Esa es la gran diferencia que hay. Negarse a sí mismo no significa negar que uno existe o que es lo que es. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, decirle que no. Amén. Decirle que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir todo lo que Él tenga programado para nosotros. Sí, sabemos que esta es la tarea más difícil para cualquier creyente, pues nuestra propia naturaleza nos lleva o nos invita a depender de nosotros mismos y de nuestro instinto y de nuestros pensamientos. Amén. Entonces, estas son cosas que las tenemos que tomar muy en serio. Son cosas que no podemos pasar por alto, como dije anteriormente. Hoy en día, tristemente, no vemos podemos decir, estos estudios en los cuales muchas veces ponen en duda quizás aquellos que están conociendo a Dios, pero como el pastor muchas veces dice, nosotros no estamos aquí para caerle bien a nadie, sino que solo estamos para compartir la palabra de Dios y que todos puedan saber y conocer la verdad, porque de eso se trata. Así que Jesús aquí agrega en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque aquí, si lo leemos o lo vemos así normalmente, vemos que tenemos que perder nuestra vida, como que tenemos que morir. Entonces, el que quiera salvar su vida temporal y huye del deber y cometa pecado y renuncia a seguir a Cristo
por amor a su propia conveniencia, perderá la vida eterna, quedará privado para siempre de todo bien y ya no alcanzará la comunión con Dios y será lanzado para siempre a la muerte segunda, un infierno eterno. Amén. Esto lo dice la palabra de Dios y lo podemos encontrar en muchos lugares en los cuales el mismo Jesús compartió y enseñó estas enseñanzas. Nosotros muchas veces queremos salvar nuestra vida terrenal y hacemos cosas para poder salvarla, para poder pensando que eso es lo más importante que tenemos. Y bueno, tristemente nos olvidamos de la otra vida, de la vida eterna, la promesa esa que tenemos hecha por el Señor, y hacemos cosas que lo que están haciendo es separarnos de la voluntad de Dios y perder esa promesa. Y podemos ver que quizás se ha salvado la vida, que dura un momento, se ha temido a la muerte, que es como un sueño, y se ha perdido la vida, que dura para siempre. Amén. Y ahí se corre velozmente hacia la muerte eterna. En cambio, el que decide perder o entregar la vida temporal por la causa de Cristo, recibirá la promesa y recompensa de vida eterna. Es necesario que dejemos de vivir nuestra antigua vida, que está cargada de vicios, maldades y pecados que deshonran a Dios. Amén. Esto es algo que lo vemos normalmente en las iglesias, en muchos ministerios. Queremos servirle a Dios, pero no queremos dejar de hacer las cosas que hacíamos anteriormente, las costumbres que teníamos, la vieja vida, como lo nombra la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que porque venimos a la iglesia, porque venimos a un estudio, porque hacemos algunas cosas de las que nos pide la Biblia, ya está todo bien, pero no es así. Tristemente tenemos que desprendernos de todas esas cosas, tenemos que mostrarle a Dios que esas cosas que tenemos o que teníamos anteriormente ya no tienen ningún valor, cosas por las cuales en otro tiempo peleábamos, en otro tiempo invertíamos mucho tiempo de nuestras vidas trabajando para lograr esas cosas materiales que hoy sabemos que no tienen ese valor que nosotros pensamos que teníamos. Como dije, lo he dicho muchas veces, esas cosas nos ayudan en nuestra vida, nos dan ciertas comodidades, pero no dejemos que esas cosas nos aparten de la voluntad de Dios, no dejemos que por seguir esas cosas tengamos una buena vida, o sea, no pierdamos esta vida terrenal, pero pierdamos la vida eterna, que es lo más valioso, la promesa más valiosa que nosotros tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 5 al 10. Si me quieren acompañar, creo que posiblemente va a estar en la pantalla ahí. Dice Colosenses 3, 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que prestar mucha atención cuando leemos otras cosas, porque como dije anteriormente, las leemos, las pasamos por alto, pero son cosas que en otro tiempo para nosotros eran cosas normales, pero hoy sabemos que son cosas que desagradan a Dios, son cosas muy, muy, muy feas, muy, muy tristes, en las cuales una persona que ame a Dios no puede formar parte de su vida. Dice el número 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y sí, esto es lo que tristemente abundaba en nuestra antigua manera de vivir, o abunda en aquellos que aún viven la vieja vida y no quieren desprenderse de ella. Eso es lo que sucede normalmente y muchas veces. Digo, queremos seguir a Dios, pero también queremos seguir con las cosas de las costumbres de nuestra vieja vida, nuestra antigua manera de vivir. Pero es tiempo de dejar esa vida atrás. De lo contrario, nos estaremos dirigiendo por el camino equivocado, ese camino que nos lleva
a la perdición. Amén. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, hay uno que lleva a la vida eterna y hay otro que lleva a la perdición. Y muchas veces esas cosas están en nuestras vidas y creemos que eso no le molesta a Dios, creemos que un día que hagamos eso, una vez que lo hagamos, está bien y no ponemos la atención que realmente debemos de ponerle a estas cosas. Son cosas que realmente nuestro Señor aborrece y son cosas que no pueden estar presentes en nuestras vidas cuando decimos que amamos a nuestro Señor o cuando queremos o intentamos amar a nuestro Señor. Son cosas de las cuales nos debemos de desprender. Entonces, esas son cosas que debemos de dejar de lado, debemos de, como dice ahí, perder esa vida. No tiene valor. Si nuestra vida tiene esas cosas, no tiene ningún valor, y muchas veces nos aferramos más a esta vida que dura 50, 60, 70, quizás máximo 100 años, como sabemos que hay personas que llegan a vivir, pero no más de eso. Y nos olvidamos de la vida eterna, la promesa esa que tenemos. No hay forma de compararla. Sí, yo sé que la vida esta natural la podemos ver, la podemos tocar, la podemos palpar, y la otra no, la otra solo es algo que podemos recibir por fe nada más, no necesitamos más nada, solo debemos de creer en Dios, en nuestro Señor, y debemos de creer en las promesas que nos ha hecho, debemos de creer en este libro que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, y esa es la verdad, es la única que no miente. Entonces, no dejar que esas cosas nos aparten o nos desvíen. Tenemos a nuestro Maestro Jesús. Él fue un claro ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Él se despojó de toda su gloria, de todo su poderío, de toda su deidad, para hacerse pobre por nosotros, para venir a esta tierra a cumplir la voluntad de su Padre, a padecer sufrimientos, dolor, desprecio, maltrato, angustia, y todo fue por su gran amor a nosotros. Amén. Él estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía. Él es Dios. Él tenía todo el poder. Él podía hacer lo que quería, pero su Padre lo envió a esta tierra. Él vino, él se despojó de todo eso que tenía. Y dice ahí, que dice su palabra, que él se hizo pobre por nosotros. Solo fue por ese gran amor que él siente por nosotros, que sentía en ese tiempo, él siente por nosotros ahora, y por eso fue que lo hizo. Dice Filipenses 2, 5 al 9, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Esto es la palabra de Dios. Esto lo encontramos en este libro, y son ejemplos que el Señor nos dejó. Son ejemplos son cosas que Él hizo, las cuales nosotros debemos de tomar como un ejemplo. Si Él lo hizo siendo Dios, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Tenemos esa invitación que Él nos ha hecho, y muchas veces no valoramos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, el privilegio de formar parte de su reino. Muchas veces lo tomamos como algo a la ligera, pero es un gran privilegio. En otro tiempo el pueblo gentil no tenía este privilegio, sino que, como todos sabemos, Dios tenía a su pueblo Israel, que había escogido, y era el único pueblo que tenía la salvación. Pero desde la muerte de Jesucristo nosotros tenemos esa gracia, la cual nos incluye a cada uno de nosotros. Así que cualquiera de nosotros hoy en día tiene esa oportunidad, esa gracia. No es solo para algunos, sino que para todos. Así que Jesús, con su ejemplo, les mostró y los preparó para lo que vendría. Quizás en estos días no nos toque morir físicamente por la causa de Cristo, pero en aquellos tiempos sí era una gran posibilidad. Muchos de ellos padecieron terribles cosas.
muchos murieron cruelmente, muchos de ellos fueron encarcelados, fueron maltratados, fueron apedreados, quemados vivos, juzgados de distintas formas. Hay muchos libros los cuales hablan de la forma en que los maltrataban, echados vivos a los leones y tantas cosas que ellos padecieron. Y como dije anteriormente, hoy hay algunos países en los cuales servir a Dios le cuesta la vida a las personas, pero no es el caso aquí en este país, como dije anteriormente. Hoy quizás no nos pase de nada de eso, pero hoy en día nos cuesta apartarnos de la corriente de este mundo, apartarnos de la antigua manera de vivir, de los placeres y comodidades pasajeras que el mundo ofrece. Esas son las cosas que nos tientan diariamente y eso nos hace estar en continua lucha y muchas veces nos apartan del verdadero propósito de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado porque, como dije anteriormente, vivimos en un mundo en el cual estamos todos tan unidos, tan comunicados, que muchas veces es difícil apartarnos o separarnos de lo que el mundo hace, las costumbres, las tradiciones, todo lo que se lleva a cabo. Muchas veces nos cuesta separarnos porque tenemos amistades, tenemos familia, tenemos conocidos que hacen ciertas cosas con cierta libertad según ellos, pero nosotros sabemos que esas cosas no le agradan a Dios y nosotros debemos de apartarnos, así que ahí es donde nosotros debemos de sacrificar, debemos de apartarnos, debemos separarnos de esas cosas para poder mostrarle a nuestro Señor que realmente esas cosas ya no nos llaman la atención como en otro tiempo cuando le servíamos al pecado, en el cual sí convivíamos quizás a diario con esas cosas y era algo común. Hoy en día sabemos que esas cosas desagradan a Dios y no está bien que nosotros las practiquemos ni que nos alegremos de esas cosas, ni que formemos parte ni nada, sino que debemos de separarnos, de apartarnos de esa corriente del mundo, como dije anteriormente. Pedro padeció, negó a Jesús, dudó de su fe, pero siguió ahí firme. Esos hechos fueron lo que le fortalecieron y lo hicieron un gran discípulo de Dios. Él realmente perdió su vida pasajera, su vida momentánea, pero ganó la eterna, la que dura para siempre. Pedro fue uno de los discípulos en el cual vemos tantos ejemplos en los cuales él renunció a su vida, podemos decir, para seguir a Jesucristo. Tenemos quizás el más grande ejemplo fue Pablo, que conociendo y según los relatos de la Biblia cómo él era, él dejó todo eso para servir a Dios y él mismo lo dice, que todo lo que en otro tiempo para él era riqueza, ahora era basura. Él fue un claro ejemplo, él estuvo dispuesto a morir, a padecer, a lo que tuvo que pasar por el amor a Cristo. Recordemos que en esos tiempos ir a una cárcel era un sufrimiento porque en esas cárceles se podían morir de hambre, de frío, de tantas cosas. Se soltaban que no podían predicar más y ellos seguían adelante. Y ellos estaban dispuestos a morir, cosas como dije anteriormente que hoy en día quizás lo decimos, pero llegado un momento, como dije anteriormente, pequeñas cosas suceden y nos apartan del camino de Dios, nos separan, nuestra fe tambalea, nuestra fe duda. Y ahí es donde nosotros realmente mostramos, como dije anteriormente, podemos decir muchas cosas, pero nuestros hechos son los que muestran que realmente estamos dispuestos a perder esa vida momentánea para poder ganar la vida espiritual, la vida eterna, esa que Él nos ha prometido. Así que debemos de recordar esto, debemos de perder nuestra vida por causa de Cristo para ganar la vida eterna. Perder nuestra vida es entregarnos a Él y dejar que sea Él quien dirija nuestros pasos, quien nos guíe cada día, cada momento, cada situación, mostrarle realmente a Él que lo amamos y que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo, solo lo hacemos por el amor que le tenemos y no buscando conveniencia, buscando gloria o buscando honores, sino que
todo lo que hacemos, lo hacemos devolviendo ese amor que Él sintió por nosotros, ese amor que lo hizo ir a la cruz, ese amor que lo hizo padecer injustamente. Y como sabemos, Jesús, siendo Dios, como Él mismo decía, yo puedo rogar a mi Padre y mi Padre puede enviar una legión de ángeles que me salven, pero Él siempre estuvo dispuesto a seguir la voluntad de Dios y padecer lo que tuviera que padecer por nuestro amor. Así que, como dije anteriormente, vamos a padecer, a sufrir, pero nunca vamos a llegar a padecer o sufrir lo que Él sufrió, lo que Él padeció, de la forma que fue humillado. Entonces nunca nosotros vamos a tener que sacrificarnos más que Él, o vamos a tener que abandonar más cosas que Él. Él abandonó la comodidad de su reino, como dije anteriormente, para venir a esta tierra y vivir aquí como un hombre despojado de toda su gloria, se despojó de todo, se hizo pobre por nosotros, por ese amor que tenía. Así que creo que no es mucho lo que el Señor pide. El Señor, como dije anteriormente, Él no nos va a obligar, Él nos invita, Él nos hace la invitación. La diferencia va a estar en nosotros si estamos dispuestos o no estamos dispuestos. No dejemos que las excusas o la falta de ánimo nos aparten o nos separen o nos priven de recibir esta promesa de vida eterna que el Señor ha hecho, sino, aunque no entiendamos, aunque no comprendamos, aunque muchas veces no sepamos por qué lo estamos haciendo, seguir la voluntad de Dios. El Señor nos pide que hagamos esto, que vayamos a este lado, que dejemos de hacer ciertas cosas, es porque el Señor lo desea así y tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, tenemos esa promesa de vida eterna, pero tenemos que ganarla, tenemos que luchar por ella, tenemos que cada día perseverar para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones, nuestras mentes, pueda hacernos personas diferentes, y ahí sí podamos realmente decir y con nuestros hechos confesar, con nuestros hechos declarar que realmente lo amamos. Amén. Esto es algo que muchas veces lo pensamos de una forma natural y no estamos dispuestos, nunca pensamos que podríamos estar haciendo estas cosas, pero cuando nos envolvemos en las cosas de Dios y empezamos a buscar de Él, no quiero decir que sea fácil seguirlo, no quiero decir que sea fácil hacer esto, en este caso traer un estudio, prepararse, pero son cosas que el Señor nos pide y aunque tengamos que privarnos de ciertas cosas, tengamos que dejar de hacer ciertas cosas, nos da una alegría, un sentimiento que muchas veces no se puede expresar. Servirle al Señor es un gran privilegio y muchas veces muchos han tenido la oportunidad y la han despreciado, así que no despreciemos esa oportunidad, no dejemos que el Señor nos use, no precisamos estar en un templo o frente a una cámara trayendo un estudio. Podemos muchas veces tocar a más personas con nuestra vida, con nuestra forma de ser, que estando predicando la palabra. Así que no nos desanimemos. Por eso el Señor sabe dónde nos va a usar, cómo nos va a usar y en qué tiempo nos va a usar. Solo nosotros estemos dispuestos. Así que los invito a que cada uno de ustedes en este día estén dispuestos a perder esa vida terrenal, esa vida momentánea por la causa de Cristo, para poder ganar la vida eterna, y eso va a ser la mejor recompensa que podamos tener. Amén. Amén. Así que este es el estudio que el Señor tenía en este día, y como dije anteriormente, espero que podamos haber recibido algo nuevo. Aquellos que están cansados, que están desanimados, hayan recibido nuevas fuerzas. Aquellos que su fe está dudando, está tambaleándose, no dejen que las circunstancias o las situaciones del momento lo aparten de la voluntad de Dios, sino que aunque ustedes no vean el fruto de su esfuerzo, sigan adelante y sigan perseverando, que el Señor va a obrar. El Señor va a obrar, lo único que el Señor va a obrar a su tiempo y no al tiempo de nosotros. El tiempo del Señor no es como el de nosotros. Muchas veces pedimos y queremos recibir al otro día y muchas veces lo recibimos, pero muchas veces no es así. Muchas veces tenemos que esperar, muchas veces pasan los años y seguimos esperando y esperando, pero la promesa está y nosotros creemos en esa promesa.
Así que no debemos de dudar ni un instante, como dije anteriormente. Si un día nuestra fe tambaleó, nuestra fe dudó, no dejemos que eso nos aparte, sino que eso sea una enseñanza para nuestras vidas y nos levantemos al otro día y nuevamente comencemos, pero no dejemos pasar el tiempo ni los días, mañana, el mes que viene, el año que viene, no, tiene que ser ya. Tenemos que buscar de Dios y entre todos poder alentarnos, entre todos poder animarnos, porque es la única forma. Si nos apartamos, si nos separamos de nuestras amistades, de nuestros hermanos, va a ser más difícil, porque el enemigo nos va a hacer dudar más y más y nos vamos a apartar, nos vamos a perder, y eso es muy triste. Así que no dejemos que eso suceda. Estemos siempre dispuestos a seguir a nuestro Señor, cueste lo que cueste. Amén. Amén. Así que gracias. Vamos a orar entonces, como siempre, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que esta palabra que el Señor ha puesto hoy delante de nosotros produzca sus frutos, esos frutos que el Señor quiere que se produzcan en nuestras vidas. Y como dije anteriormente, quizás no sea mañana, quizás no sea pasado, pero el Señor va a obrar si nosotros ponemos de nuestra parte y ponemos la fe en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, mi Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esa promesa que tú nos has hecho de vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, que solo tú nos ayude cada día, Señor, nos anime, nos aliente, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros, cargando el precio de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor Jesús, por haberte despojado de esa gloria, haberte hecho pobre por nosotros y habernos dado un gran ejemplo de vida. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que nos dejaste escritas, Señor. Esas enseñanzas, como dice Juan, que sería imposible poderlas escribir en un libro, porque no alcanzarían los libros. Así que gracias te damos, Señor, por cada uno de esos milagros que tú has hecho en nuestras vidas, las transformaciones y todo lo que tú has hecho día a día, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que seas tú, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos tocarnos, Padre. Te pedimos, Señor, por las distintas situaciones, Señor, de nuestros hermanos, Padre. No las conocemos, no sabemos, Padre, pero nos ponemos de acuerdo con ellos, Señor. Que tú, Padre, vas a obrar a su tiempo, Señor. No sabemos por qué tú nos has puesto en esta situación, en esta adversidad, en esta prueba, pero creemos y confiamos que esa prueba va a ser para nuestro bien, esa aflicción, esa situación, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dejado escrito, Señor, y por cada una de las enseñanzas que tú nos entregas, Padre, cada día, Señor, cada miércoles que tenemos los estudios bíblicos y cada domingo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sin esas enseñanzas, Señor, hoy no sabremos dónde estaríamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú un día nos tocaste, nos llamaste, y aquí estamos, Señor, pidiéndote que cada día, Señor, tú sigas presente en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pasos, nos ayude, nos guíe y nos fortalezca, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por cada uno de esos hermanos, hermanas que han estado siguiéndonos, Padre, a través de las distintas plataformas, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú los toques donde se encuentran, Padre. Te pedimos, Señor, por sus hogares, Señor, sus lugares de trabajo, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, por cada joven del ministerio, por cada niño, Señor. Te pedimos, Padre, por cada necesidad que haya, Padre, por los matrimonios, Señor. Por todo, Padre, te pedimos, Señor, las distintas dificultades y situaciones que se encuentren en este tiempo en nuestras vidas, Padre. Las ponemos en tus manos porque sabemos y creemos, Padre, que tú tienes la solución para nosotros, Padre. Gracias te damos una vez más, Padre, y desde ya, Señor, invitamos tu Santo Espíritu, Señor, para que siga presente en nuestras vidas, Señor, que tú sigas obrando y tocándonos, Padre, que cada situación, Señor, cada decisión que tengamos que tomar, tú estés ahí presente, Padre. También te pedimos, Señor, por el servicio del día domingo, Padre, para que seas tú, Señor, que estés obrando y tocando nuestros corazones, Padre, para que tú uses, Señor, a nuestro pastor, Padre, para que ese día traiga su palabra, Señor, y gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer y nos vas a mostrar, Señor. Desde ya te agradecemos, Padre, y si es tu voluntad, Señor, estaremos aquí el próximo domingo, Padre. Invitamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Padre, que puedan llegar hasta aquí, hasta este lugar, Señor, que tú, Señor, abra las puertas, Señor, para que ellos puedan venir, Padre. Gracias te damos por todo, desde ya, Señor, te agradecemos y ponemos nuestra vida en tus manos, Padre. Bendice este tiempo, Señor, que hemos tenido. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hecho
has hecho por nosotros, nos has enseñado y nos has mostrado. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Gracias por todo, bendito seas, que tu voluntad se lleve a cabo en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, hermano. Así que como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí en sus hogares y ha dispuesto de este tiempo para poder recibir la palabra del Señor. Sabemos que nuestro esfuerzo no es en vano, nuestro esfuerzo tiene recompensa, así que los invitamos a esforzarse cada miércoles para poder recibir la palabra del Señor. Como dije, cada domingo, aquellos que puedan estar cerca y acompañarnos, aquí los invitamos. Y gracias a cada uno de los que nos siguen a través de Facebook, YouTube y latierraprometida.org, aquellos que no están aquí en esta ciudad y a través de esos medios nos pueden ver, les agradecemos mucho porque eso es lo que nos anima cada día a seguir adelante. Créanme que esto no es algo fácil, como dije anteriormente, es algo en lo cual tenemos que perseverar y luchar. Y el enemigo siempre está dispuesto ahí para poner dificultades y pruebas para que nosotros no sigamos adelante, pero tenemos a nuestro Señor que es más fuerte y Él nos anima cada día y nos alienta para que sigamos. Así que gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, gracias a los hermanos que tenemos trabajando detrás de esto para que todo esto sea posible y gracias a cada uno de aquellos hermanos que de una forma u otra siempre siguen apoyando al ministerio. También gracias le damos a nuestros pastores que han sido de ayuda para nosotros y gracias por todas las enseñanzas que ellos han impartido en nuestras vidas y les pedimos que el Señor los siga usando. Así que gracias nuevamente a todos, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y si el Señor lo permite, nos esperamos el próximo domingo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.